proceso concursal del Quilmes Atlético Club y queremos graficar desde la palabra y desde lo que sabemos es su modalidad muy docente para explicar algunas cosas, algunas cuestiones de este momento institucional de Quilmes relacionadas con el concurso preventivo. El doctor español, el Turco Yaman, junto con Gonzalo Figueroa y con Daniel Novoa, desde FM Sur de Quilmes, Grupo El Sol, la estamos saludando. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Buen día a la audiencia del programa de ustedes. Bueno, esperemos poder aclararles las dudas que ustedes tengan que preguntar. Está muy bien. Yo digo que por estas horas, cuando Quilmes viene de obtener a nivel internacional una muy buena respuesta que refleja una estrategia, que es la de ese pedido internacional, con una cifra en dólares muy alta, como había sido el pedido de La Calera, por un dinero que se firmó el último día de gestión de la administración de Andrés Meisner, tuvo un resultado favorable a Quilmes, pero que deja en manos de La Calera si quiere accionar en cuanto a Quilmes el pedido, la solicitud de pagar, de que Quilmes pague esa deuda que Quilmes no reconoce. En el marco de un proceso concursal, ¿hay alguna posibilidad, alguna, mínima, remota, que pueda recaer en el concurso de Quilmes, o el hecho de que ya esté cerrado y homologado absolutamente deja fuera esa posibilidad? Bueno, en principio todos los acreedores que tienen título o causa anterior a la fecha de la presentación del concurso del Club Quilmes, que fue el 6 de octubre del 2016, para que sea reconocidos sus créditos dentro del pasivo concursal, deben verificar su crédito en su momento ante el síndico, oportunidad que ya feneció, o a través de un incidente que se denominan de verificación tardía, que obviamente tiene un plazo también de prescripción para ser planteado. El plazo de prescripción se cuenta a partir de que existe una resolución firme que reconozca ese crédito como tal. En su momento, cuando el club plantea en el concurso esta resolución de la FIFA en cuanto a la división de este reclamo del Club La Calera respecto de este jugador que entiendo nunca actuó como arquero en ningún partido. Correcto. Mediante un oficio que remitimos a la FIFA y a la AFA por las dudas también, allí indiqué que esta era la única manera de que pudiera intentar reconocerse el crédito que reclamaba La Calera en un proceso concursal como el que está tramitando el Club Quilmes. Es así que fui bastante explícita para que no quedaran dudas de cuál era el procedimiento que debía ejercer el interesado, el pretenso acreedor, y la comunicación, digamos, conforme me comentó el presidente Cristian Sterling en la reunión que mantuvimos, me comunicó que la FIFA se apartaba, si es que vale este término, y no, digamos, no iba a insistir con este reclamo, que en todo caso le correspondería al que se considere acreedor de tal crédito, que sería el Club La Calera, en su caso. Así que bueno, así quedó por ahora zanjada esta pretensión. Esto no significa que el Club La Calera pueda presentarse a plantear un incidente de verificación tardía de esta creencia que pretende, pero para lo cual va a tener que transitar un proceso incidental en el cual obviamente va a intervenir
la sindicatura como controladora del cumplimiento del acuerdo preventivo y el club, obviamente. Y allí plantearán las defensas o las cuestiones que entiendan los letrados a los fines de ver si procede o no esta pretensión que, insisto, hasta el día de la fecha no existe en el juzgado. Doctora, ¿cómo está la situación del concurso preventivo? Digo, teniendo en cuenta la etapa de pandemia que estamos viviendo, y hasta inclusive se hablaba de una posibilidad de prórroga teniendo en cuenta esto, ¿no? La pandemia y lo difícil que se está haciendo, uno habla de Quilmes, en general, subsistir, ¿no? Digo, ¿cómo está el minuto a minuto o el momento de este pedido que entiendo que se realizó, que se va a realizar, para que se prolongue un poco el pago o comenzar a pagar el concurso preventivo? Sí, efectivamente, el pedido de prórroga, porque les recuerdo que el 5 de mayo de este año, conforme el acuerdo homologado, debería haberse empezado a pagar la primera cuota del acuerdo concordatario, que les recuerdo consistía en el pago del 100% de las acreencias verificadas o declaradas admisibles, en 7 cuotas iguales, consecutivas y anuales, y con un periodo de espera de 3 años, que es el que ya se ha cumplido. Pues bien, días pasados, el club, más concretamente el 3 de mayo de este año, presentó una prórroga para el cumplimiento del acuerdo preventivo. De este pedido de prórroga le corrió un traslado por 5 días a la sindicatura, que estaría venciendo hoy en estas horas. En el día de hoy estaría venciendo el traslado que debería contestar la sindicatura. Ahora bien, entendiendo que la pandemia se encuentra configurada dentro de lo que en derecho llamamos un caso fortuito, e impediría el cumplimiento en debida forma de las obligaciones a las que se hubiera obligado un deudor, está dentro de las pautas para merituar a los fines de ver la resolución de prorrogar el comienzo del pago del acuerdo concordatario. Y como antecedente yo les puedo mencionar uno del año pasado, de junio del año pasado, que fue resuelto por el doctor Villata en el concurso preventivo del Club Gimnasia de Lima de la Plata. Correcto. En el cual, ¿ustedes conocen este antecedente? Sí, sí. Ah, bien. En este caso, obviamente, el juez Villata, atendiendo a estas razones de fuerza mayor y caso fortuito, como lo es una pandemia de este tenor, autorizó la prórroga para que el Club Gimnasia de Lima, creo que fue por 1 año, si bien tengo entendido, esperar 1 año para que comenzara a pagar el acuerdo concordatario. Así que yo, si bien todavía no me he expedido, por eso no quiero adelantar mi resolución, que la quiero fundar en su caso como corresponde, está dentro de los parámetros asequibles para merituar una prórroga de esta naturaleza, ¿no es cierto? Por la falta de ingresos de un club que ha afectado a todo el mundo, ¿no? Así que está dentro de lo receptable. Ahora, doctora, esto como alguien que, como decía la película Filadelfia, explíqueme usted, como si yo tuviera 5 años, ¿no? Sí. Había un abogado de raza que explicaba siempre como si uno tuviera 5 años. Sí. Y desde esa ignorancia le digo, con un perfil como el que viene teniendo Quilmes en el cumplimiento de sus obligaciones con los acreedores quirografarios. Los privilegiados. Los privilegiados, perdón. Sí. Tiene un perfil
que le permita a usted como jueza interviniente decir, acá hay una prolijidad, podemos dar esta posibilidad producto de cómo se han manejado en este otro rubro, pero que no deja de ser el mismo, que es pagar y cumplir con las obligaciones? Bueno, el otro día que convoqué al presidente para que precisamente me explicara cómo estaban afrontando estos pagos a los privilegiados, porque no nos olvidemos que un acreedor privilegiado tiene el derecho a exigir su crédito reconocido y si no puede pedir la quiebra, ¿no? Entonces, esto lo tienen muy en claro las autoridades del club y precisamente me comentaron que, por ejemplo, con Caruso Lombardi, con quien tuve también una entrevista el año pasado vía Zoom con su abogado y el presidente Sterling, le están ya cancelando el 70% de su crédito, están cumpliendo con deudas a los privilegiadas a distintos jugadores, están cumpliendo con el pago de los salarios, están cumpliendo con el pago de las obras sociales, o en su caso también me explicaba el señor Sterling que están haciendo, digamos, ofreciendo propagandas para, digamos, compensar las deudas reconocidas. Inclusive hay empleados del club que se han jubilado atendiendo a las condiciones que tenían, entonces también se les está pagando la indemnización. Es decir, según el panorama que me ha contado el contador Sterling, están manejándose precisamente y no están asumiendo pasivos, que es lo fundamental para que una institución o un concursado pueda salir adelante, ¿no es cierto? Es decir, hay que tener un plan de austeridad, no generar unos pasivos para precisamente afrontar los requerimientos de los acreedores privilegiados, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, la viabilidad de pago por parte de la institución y por otro lado, no ser un club que en el día a día potencie un déficit operativo, independientemente que en una institución tan grande y con una planta de empleados tan grande como es Quilmes, puede suceder. Hay un monitoreo de su parte por estas dos cosas, por el cumplimiento a la hora de pagar y por otro lado, por la no generación de un crecimiento del déficit operativo. Sí, digamos, el monitoreo que yo puedo tener de las charlas que tengo en este caso con el contador Sterling, a quien tengo que creerle, ¿no es cierto? Porque también nos olvidemos que está el fideicomiso, que también está canalizando el tema de los pagos a los jugadores acreedores. Entonces, imagínense que si hubiera algún tipo de desaveniencia en pagos, yo creo que ya el fideicomiso hubiera venido a plantearlo al expediente, ¿no es cierto? Entonces, claro. Hoy por hoy, hasta ahora, yo tengo un diálogo, no le digo constante ni cotidiano con el contador Sterling, pero sí, digamos, con cierta frecuencia. Y, por ejemplo, me contaba que han vendido a un jugador, a un jovencito, cuyo apellido empieza con G, ahora no me acuerdo cómo. Justo Gianni, exactamente. Que lo han vendido a Newell's. Me contaba que también la idea de precisamente generar en el semillero del fútbol amateur, de las divisiones inferiores, jugadores que puedan ser vendidos, y por eso me contaba también que se ha equipado el gimnasio para que precisamente estos chicos cuenten con elementos para ejercitarse. Así que, digamos, a mí me parecieron todas buenas noticias, la verdad, claro, ¿no? Y yo no tengo por qué no creerle, porque además yo insisto y les pregunto, ya le digo, no cotidianamente, pero sí con cierta frecuencia. Me interesa que me cuenten cómo van las gestiones. Y por ahora, lo que me contó me dio un viso de optimismo, ¿no es cierto? Entonces, está muy bien. Estoy realmente contenta, ¿no? Con estos avances que me han contado.
Doctora, en esto de la acción y reacción, la prórroga que se puede llegar a conseguir seguramente va a generar algo en aquellos acreedores que están dentro del concurso. ¿Hay alguna herramienta legal en la cual los acreedores pueden estar en contra o no pueden estar de acuerdo de esta prórroga? No, yo por lo que tengo entendido, no hay, miren, yo el traslado que le confería a la sindicatura fue mediante una cédula, pero además hice saber a los acreedores reconocidos, a los cuales no les notifico, porque digamos la obligación y el acceso a través de la mesa de intentada virtual al proceso está abierta a todos aquellos acreedores cuyos créditos han sido reconocidos. Yo no he advertido ningún tipo de disconformidad ante este planteo, y por otra parte, les cuento, está público a través de la mesa de entrada virtual de la Corte y del juzgado, se puede visualizar este pedido que ha hecho el club, así que hasta ahora nadie se ha manifestado y yo no he advertido ninguna disconformidad al respecto, al contrario, me parece que todos entienden las dificultades que estamos pasando en general en nuestro país, en otros países del mundo, pero bueno, nosotros con una economía un poco golpeada, entonces creo que desconocer esta situación y no dar la oportunidad de que el club digamos, ha echado mano a esta solución concursal, disconformarse me parecería una reacción un tanto no acorde a la realidad que estamos viviendo todos, ¿no es cierto? Eso es lo que yo creo. Por último, por lo menos de mi parte, saber a partir de cuándo, en caso que la respuesta sea favorable a lo que quiere el club de esta prórroga, en cuánto se tendría que empezar a pagar el concurso. Bueno, yo en estos días estoy resolviendo esta situación, a más tardar en la semana que viene ya me estoy despidiendo, espero hacerlo el lunes, y precisamente es uno de los temas que estoy pensando, qué plazo de prórroga, en el caso de resolverlo así, le concedería al club. La verdad es que eso lo tengo que pensar, prefiero por ahora reservármelo, pero bueno, teniendo en cuenta el antecedente de Gimnasia de Esgrima de La Plata, obviamente entiendo que uno no se puede conceder sin una prórroga que por lo menos no sea un año más, ¿no es cierto?, en el caso de suceder, porque es la única manera en que podamos ver cómo avanza el club, y no es sino en un año, ¿no es cierto?, vista a partir de este momento a ver qué es lo que pasa. Pero esto, ya les digo, nada, va a ser la semana que viene el momento en que yo voy a dictar los nosotros, la quiero elaborar el fin de semana tranquilamente. Le hago la última, y abusando de su generosidad y por supuesto de su costado docente, porque nos ha ilustrado de manera tal que podamos entender a aquellos que no somos del palo del derecho, pero que sí que somos de esta ciudad, y la escuché con mucha atención en muchas respuestas, nombrar al presidente Cristian Sterling. El hecho de ese ida y vuelta con Cristian Sterling y la presencia de un profesional con tanto renombre como el doctor Bienvenido Rodríguez Vassallo hace que puedan trabajar con una armonía que permita encontrar mejores soluciones a la resolución, valga el juego de palabras, de este concurso preventivo. Sí, bueno, claro, aquí se complementan un montón de variables, ¿no es cierto? Yo al doctor Rodríguez Vassallo lo conozco hace muchísimo tiempo. Yo en su momento ejercí la profesión, me formé en el Colegio de Abogados. Él no era todavía presidente, yo ya estaba en el Poder Judicial cuando él asumió la presidencia del colegio, pero tenemos un trato muy amable, muy cordial, y obviamente que, digamos, hay un afecto que sentimos mutuo, pero simplemente por
por el trato, digamos, profesional, ¿no es cierto? Por otro lado, claro, pero trabajar con un buen nivel de empatía ayuda. Y claro que sí. Bueno, pero además hay otra cuestión, que esto no ha teñido mi imparcialidad a la hora de resolver Correcto. El concurso. Yo soy quilmeña, nacida y criada, gente, y la verdad es que nací en el hospital de Quilmes, nada, me crié a 2 cuadras del club, vive mi madre, me crié allí, y insisto, esta situación en ningún momento ha teñido o ha echado un manto de sospecha en cuanto a mi accionar en el club. Desde que el club se presentó un concurso con la presidencia del señor Calelo, a quien tampoco conocía personalmente, más allá de que somos contemporáneos en edad, realmente el club ha cumplido con todas y cada una de las resoluciones que yo he dictado en el proceso. Así que la verdad es que hemos trabajado en una cordialidad y con un respeto mutuo por mi tarea y por la tarea de la sindicatura y de los letrados que han patrocinado al club. En plena armonía, es decir, la verdad es que... sí, es muy importante esto que está diciendo, porque en la Argentina, donde habitualmente cuando se va un gobierno y deja un palo puesto torcido, el que viene atrás saca y pone otro en vez de enderezarlo. Y usted recién acaba de nombrar al presidente Marcelo Calelo, lo cual habla de ese círculo de trabajar de manera unificada, de manera uniforme, para poder llevar adelante con esa prolijidad a la que usted hace referencia. Exactamente, y sabe que esto es lo importante, la continuidad, es decir, a ver, uno puede tener, cada presidente tendrá su impronta para llevar adelante una institución, pero el tema es que continuar la tarea, y máximo en el caso de una institución concursada, que es el emblema de la ciudad de Quilmes, ¿no? Y como decano del fútbol, es un club claro, de tanto renombre, ¿no es cierto? Creo que el tema de que las presidencias hayan continuado, hayan fluido de la manera en que han fluido la presidencia del señor Calelo y la continuación del contador Sterling, para mí también ha sido una tranquilidad, porque no ha habido aristas que uno tuviera que limar o que para nada. Esto ha fluido de una manera que realmente pocas veces se ve. Esto también hay que recalcarlo. Doctora Diana Español, le agradezco infinitamente esta nota con FM Sur de Quilmes. Casi que me atrevo a decir que en sus últimas palabras hay casi que un pedido formal de alguien que tiene que hacer justicia, pero que también tiene un sentimiento por el club y por la ciudad, casi que invocando a que el club tiene que tener menos agrupaciones y una unidad que los cobije a todos detrás de la institución. Su reflexión final fue intachable, fue realmente cargada de prestigio. Le mandamos un cariñoso saludo y le repetimos el agradecimiento por esta charla. Bueno, cuando yo les agradezco a ustedes la comunicación, porque la verdad es que los jueces tenemos que también muchas veces aclarar y acercarle el lenguaje claro a la gente, las decisiones que tomamos. Así que les agradezco la oportunidad. Sepan que pueden contar conmigo para aclarar los temas que necesiten respecto de este tema que hoy nos convoca. Y bueno, un afectuoso saludo a todos ustedes y a toda la audiencia. Gracias nuevamente. Que tenga buen día. La doctora Diana Ivonne Español.